Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Conocemos el funcionamiento de las antenas de telecomunicación. Patty piensa mucho en lo que ha conversado con su papá sobre cómo, a pesar de la distancia, funcionan los celulares y las tabletas sin estar conectados por cables. Sin embargo, aún tiene otras dudas. ¿Qué te parece si ayudamos a Patty? Iniciando, vamos a leer lo siguiente. Patty recuerda que su mamá se comunica constantemente con su abuelita, que vive en Amazonas, en la comunidad de Yamaquenza. A pesar de la distancia, en ocasiones y días especiales, hacen videollamadas. Ella ha escuchado que las antenas de telecomunicación ayudan a la conectividad en las zonas más alejadas del país. ¿Será verdad? Es momento por ello de plantearnos esta siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación en los equipos tecnológicos? Repetimos la pregunta de investigación central de hoy. ¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación en los equipos tecnológicos? Bien, organiza tus ideas y escribe tu posible respuesta a la pregunta de investigación. Estas van a ser nuestras respuestas iniciales. Esta es la respuesta inicial de Juan Carlos, nuestro querido compañero del quinto grado que nos acompaña esta semana. Funcionan a través de ondas electromagnéticas que llevan las señales de comunicación por el aire a todos los lugares. No se olviden, esta es la respuesta inicial de Juan Carlos. Bueno, así como lo hizo Juan Carlos, también lo haces tú en tu cuaderno de evidencias. Ahora, para confirmar tu respuesta inicial, vamos a elaborar un plan de acción. Ya lo hemos hecho anteriormente, ya estás muy preparado y preparada para elaborar tu plan de acción, que va a orientarte en la búsqueda de la información. Vamos a orientar nuestro plan de acción respondiendo a estas 4 preguntas claves para orientarnos en la búsqueda de información. ¿Qué necesito justificar? Necesito justificar, recordemos de acuerdo a la pregunta de investigación central, cómo funcionan las antenas de comunicación. Bueno, ¿dónde voy a obtener la información? De fuentes confiables, de fuentes válidas. ¿Qué fuentes de información debería buscar? Bueno, por ejemplo, información de páginas de internet del Estado peruano y también de páginas de web científicas. Páginas recomendadas para encontrar información sobre lo que queremos investigar. Finalmente, ¿qué debo anotar de la información obtenida? Debo anotar los datos más importantes referentes al tema o referentes a la pregunta de investigación. De esta manera, orientamos el trabajo de la mejor forma, elaborando nuestro plan de acción. Vamos a confirmar o no nuestras respuestas iniciales. Aquí hemos seleccionado un texto que nos va a servir mucho para lograr llegar a la respuesta. El siguiente texto nos va a permitir recoger datos y analizar resultados. También puedes buscar, querido niño, querida niña, otras fuentes de información. Texto. ¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación? Hoy en día, la mayoría de las personas puede acceder a teléfonos móviles y comunicarse a larga distancia. ¿Alguna vez se han preguntado cómo nuestra voz y nuestros mensajes viajan miles de kilómetros y llegan al lugar indicado?
Una comunicación a través de teléfonos móviles es aquella en la que dichos aparatos no están conectados físicamente mediante cables. El medio de transmisión es el espacio a través de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son generadas por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez. Cada partícula genera lo que se llama un campo. Por eso se dice que es una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético. Estas radiaciones electromagnéticas generan unas ondas que pueden viajar por el aire e incluso por el vacío. Las ondas de telecomunicaciones móviles son capaces de atravesar paredes y algunos objetos no metálicos, pero en su viaje hasta tu teléfono celular, la señal se deteriora y la cobertura se debilita. Para que las señales lleguen eficientemente a tu dispositivo, las antenas deben encontrarse relativamente cerca a una altura elevada y sin obstáculos cercanos. Una onda es dispersada cuando en su camino encuentra elementos de tamaño similar a su longitud de onda que la desvíen o cuerpos con moléculas polares que interactúen electromagnéticamente con la señal, debilitándola o distorsionándola. Por ejemplo, el agua es una molécula polar. Importante apunte: molécula polar es cuando una molécula neutra tiene un extremo positivo y otro negativo. Se le llama molécula polar. Párrafo final del texto. Por otro lado, la telefonía celular debe su nombre a la forma en que se divide el área de servicio del operador. Una serie de hexágonos que al ser unidos entre sí forman una figura de celdas similar a un panal. En cada celda hay una estación base que cuenta con un transmisor y un receptor de radio de baja potencia. Cada estación cubre una determinada área geográfica. La unión de varias de ellas forma la red celular, a través de la cual se pueden establecer comunicaciones, no solo con abonados del servicio celular, sino también con aquellos que emplean la telefonía fija. Revisamos el proceso de las telecomunicaciones a través de las antenas celulares. Primer paso: señalización. Es el procedimiento de establecimiento de la comunicación previo al intercambio de tráfico. El tráfico es la información recibida por usuarios de datos. Observamos los nodos de conmutación. Estos son los nodos que reciben toda la información y la ordenan para enviarla a las antenas. Luego, las antenas reciben la información y la envían al usuario. Y el usuario recibe la llamada. Repasamos nuevamente el proceso. Llamada. Antenas de estaciones base. Nodos de conmutación. Antena. Y llamada al usuario. Ahora es momento de responder las siguientes preguntas. Tras la lectura, en tu cuaderno de evidencias. ¿Qué sucedería si las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas no llegaran a grandes distancias? Pues,
Según Juan Carlos, como hemos visto en su cuaderno de evidencias, responde: habrían lugares o grupos poblacionales incomunicados y sin oportunidades de tener mejor calidad de vida. Buena respuesta. Imagínense ustedes, lugares alejados de las antenas, en donde la gente que vive en esos lugares no tiene la oportunidad de tener una comunicación de calidad. Se corta constantemente el equipo móvil, la señal y también la internet de los datos. Bueno, e incluso en zonas alejadas, en zonas altoandinas sobre todo, no llegan las señales, no hay antenas, no llegan las señales móviles o de los equipos celulares y lamentablemente se pierden grandes oportunidades, por ejemplo, de aprender a través de la distancia. Eso sucedería, según Juan Carlos, si las ondas no llegaran a ciertos lugares. Segunda pregunta. ¿Cómo se realiza el proceso de transmisión de las ondas electromagnéticas? Y tenemos el ciclo, ¿cierto? Lo vimos en la lectura al final con gráficos. Primero las llamadas de reconocimiento del campo. Luego, estas señales van a las antenas de estaciones base. Luego a los nodos de conmutación, en donde se organizan los datos. Finalmente va a la antena nuevamente y luego a la llamada al usuario final al que le llegue el mensaje o la comunicación. Este es el proceso de transmisión de las ondas electromagnéticas. Siguiente pregunta. En este tiempo de pandemia, ¿qué tan importantes se han vuelto las antenas de telefonía para la comunicación? Fundamenta tu respuesta. Respuesta de Juan Carlos según su caso. Muy importante. Se han vuelto las antenas de telefonía para la comunicación para Juan Carlos. Bueno, muy importante porque permite que todo el aula esté integrada a través de las comunicaciones y los datos del celular, al no poder estudiar presencialmente. La comunicación a distancia entre profesores, estudiantes y comunidad educativa a través de los equipos móviles se hizo fundamental. Muy buena la respuesta, el argumento que nos da Juan Carlos sobre lo importante que se han vuelto las antenas de telefonía para nuestros tiempos, sobre todo en época de pandemia. Lo usamos mucho porque estamos trabajando y estamos aprendiendo a distancia. Y la última pregunta. ¿Qué puede interrumpir las señales de telefonía móvil? Según el texto que hemos leído, los obstáculos metálicos, ¿cierto? Los obstáculos o los muros metálicos, los cerros, también los muros sólidos. O la mala ubicación de los equipos móviles, que se interrumpe al estar obstaculizados y no llegar con claridad las señales de las antenas. Por eso es que a veces cuando llamamos a alguien o recibimos alguna llamada, se corta la señal. Nos tenemos que mover del lugar, ir a un lugar abierto para poder recibir mejor la señal de quienes nos llama o a los que llamamos. Han sido respuestas válidas, muy correctas de Juan Carlos según su caso. Tú también desarrolla utilizando tu propio criterio tras leer nuevamente el texto de forma individual en tu portafolio de evidencias. Ahora vas a ordenar tus ideas. Atención, luego de haber respondido a las preguntas de acuerdo al texto leído, es momento de organizar nuestras ideas. ¿Para qué? Para poder elaborar un organizador visual de todo lo aprendido. Primero leamos la información. ¿Sabías que a nivel nacional, aproximadamente, escuchen bien, el 87,5% de los hogares del país acceden a telefonía móvil y solo el 23,4% de la población usa la telefonía fija? ¿Correcto? El 87%, más del 87% de los hogares peruanos utilizan el celular. Y más
o un poco menos del 24%, 23,5% nada más. La cuarta parte utiliza la telefonía fija, el teléfono fijo, ¿correcto? Así es. Mayor cantidad o la gran mayoría de peruanos y peruanas utiliza el teléfono celular, que funcionan gracias a las antenas de telefonía móvil. Con ese dato vas a organizar esta información. Reflexiona, ¿qué sabías de la conectividad en los celulares? ¿Qué es lo que sabías antes de lo que has aprendido el día de hoy? Sobre el proceso, ¿verdad? De las señales electromagnéticas. Bueno, ¿qué sabías? Correcto, ¿eres consciente de lo que sabías antes? Ahora reflexiona y responde, ¿cómo llegan las señales de telefonía móvil a distancia tan lejanas? ¿Cómo llegan? Correcto, las señales llegan a través de las antenas de comunicación. Las antenas que son muy importantes a través de los cables que llegan a los hogares en el teléfono fijo, pero en la telefonía móvil por el aire, a través de señales electromagnéticas y de las antenas van directamente a los equipos celulares. Tercera interrogante. ¿Cómo podré comprobar el medio por donde se desplaza la señal de telefonía? A través de la visualización de la potencia y de la señal que tenga nuestro equipo celular, ¿correcto? A mayor potencia va a haber mayor conectividad y mayor velocidad en los datos de tu celular. Y a menor conectividad, la señal va a sufrir algunos desperfectos, algunos cortes en las llamadas telefónicas, celulares o en el ingreso a la internet. De acuerdo a ello, si tienes una potente señal, significa que por tu zona se desplaza una muy buena señal celular gracias a una antena seguramente cerca a tu casa o a tu distrito. Si no, es que no tienes buena señal. ¿Sobre qué tema te gustaría ampliar la investigación? Propuesta tuya. De repente quieres conocer un poco más acerca de cuánto de datos o de megas consume un video, un audio, un archivo, o cómo puedo ahorrar datos para no gastarlos y que no me falten al momento de ingresar a mis clases de Aprendo en Casa. Correcto. Son ejemplos de lo que quisieras aprender, vas a proponer tú y lo vas a copiar en tu organizador visual. Haces tu organizador visual resumiendo el tema de hoy. La respuesta inicial de Juan Carlos fue esta. Recordemos cómo funcionan las antenas de telecomunicaciones en los equipos tecnológicos. Repetimos su respuesta inicial. Antes de investigar, funcionan a través de señales electromagnéticas que llevan las señales de comunicación a todos los lugares. Pero luego de investigar, ha mejorado su respuesta y responde: funcionan a través de señales. Es su respuesta final, ¿correcto? Muy bien, su respuesta final. Sebastián, funcionan a través de señales electromagnéticas que emiten las antenas de comunicación hacia los celulares por un proceso de intercambio de datos por las ondas aéreas. ¿Correcto? Qué importante las nuevas palabras o términos que hemos encontrado. Señales electromagnéticas. Emisión de las antenas de comunicación hacia los celulares o equipos móviles. Repetimos. ¿Por un proceso de qué? Palabra clave: intercambio de datos por las ondas aéreas o las ondas electromagnéticas. Respuesta final para Juan Carlos. Si tú tienes otra idea o otro resumen, vas a copiarlo también en tu cuaderno de evidencias, comparando con tu respuesta inicial, tu respuesta final. Y de esta manera hemos conocido un poco más el funcionamiento de las antenas de telecomunicación. Aprende en Casa. Vista Educativa, 5º y 6º grado.